Estamos en el Génesis, nos toca el capítulo 42. Recordemos que ya tenemos a José, virrey de Egipto, que han pasado los años de abundancia, que han llegado los años de escasez, y esta escasez llega a sentirse pues no solamente en Egipto, sino también en los otros países, y en concreto en Canaán. Entonces en el capítulo 42 veremos que efectivamente Jacob y su familia pues sufren lo mismo, sufren la escasez. Versículos del 1 al 7. No, perdón, del 1 al 5 solo. Viendo Jacob que había trigo en Egipto, dijo a sus hijos: ¿Qué estáis ahí mirándoos unos a otros? He oído decir que en Egipto hay trigo. Bajad pues allá para comprar, y vivamos y no muramos. Bajaron pues 10 de los hermanos de José a Egipto a comprar trigo. A Benjamín, el hermano de José, no le mandó Jacob con sus hermanos por temor que le sucediera alguna desgracia. Llegaron los hijos de Israel con otros que venían también a comprar trigo, pues había hambre en toda la tierra de Canaán. O sea, nos encontramos pues que llega la noticia de que en Egipto hay alimentos, se pueden comprar. No olvidemos que la parte en Canaán pues era una zona de paso de las caravanas, y seguramente por las caravanas pues que entonces no había ni televisión, ni radio, ni cosa que se le parezca, ¿no? Por lo tanto, solamente era de boca en boca. Entonces, posiblemente, es lo más seguro, que sean estas caravanas que iban de Egipto hacia la parte norte de Asia, digamos de Canaán, y saben que en Egipto hay alimentos que se pueden comprar. Y por lo tanto, Jacob decide que vayan sus hijos, que se muevan y que vayan a comprar trigo. Pero si se fijan, no permite que vaya Benjamín. Van los otros 10 hermanos de José. Lo cual nos indica que una vez que en la idea de Jacob es que José ha muerto, pues queda apegado a Benjamín, que era el hijo que le quedaba de su esposa Raquel, y además el más pequeño. Por lo tanto, se reserva a Benjamín y manda a los demás. Podemos continuar, los versículos 6 hasta el 17 podamos leer. Como era José el jefe de la tierra y el que vendía el trigo a cuantos venían a comprarlo, los hermanos de José entraron y se postraron ante él, rostro en tierra. Al verlos, José los reconoció, pero disimuló y les habló con dureza, diciéndoles: ¿De dónde venís? Y ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar mantenimientos. Y aunque conoció José a sus hermanos, ellos no le conocieron a él. Acordóse José de los sueños que les había contado, y les dijo: Vosotros sois unos espías que habéis venido a reconocer las partes no fortificadas de las tierras. Ellos le dijeron: No, señor mío, tus siervos han venido a comprar mantenimientos. Todos nosotros somos hijos del mismo Padre, somos gente buena, ¿no son tus siervos unos espías? Él repuso: No, habéis venido a ver lo indefenso de la tierra. Ellos dijeron: Éramos tus siervos 12 hermanos, todos del mismo Padre, en la tierra de Canaán. El más pequeño se quedó con nuestro padre y el otro no vive ya. Insistió José: Es lo que os he dicho, sois unos espías. Pero voy a probaros por la vida del faraón que no saldréis de aquí mientras no venga vuestro hermano menor. Mandad a uno de vosotros a buscar a vuestro hermano, y los demás quedaréis aquí presos. Así probaré si lo que decís es verdad, y si no, por la vida del faraón, que sois unos espías. Y los hizo meter a todos juntos en prisión por espacio de 3 días. De entrada, leído así rápidamente, casi podríamos pensar que aquí José lo que está haciendo es vengándose de sus hermanos. Pero ciertamente no es eso, como veremos enseguida, no es esa la intención de José. Pongámonos un poco en lugar de él. Evidentemente, a él le resulta fácil reconocer a sus hermanos. Pero los hermanos lo menos que podían pensar es que ese señor fuera su hermano José, al que ellos vendieron como esclavo.
por lo tanto, si nos fijamos, realizan lo que soñó José, que se postraban sus hermanos ante él, en la actitud que se refleja en varias de los escritos, de las pinturas que hay entre los egipcios, ¿no? Ese postrarse, que no es en sentido de adoración, sino de una reverencia profunda, ¿no? ¿Y por qué los trata tan duramente? Fijémonos que del relato vemos que José, como después ellos lo reconocerán y se lo dirán a su padre, José está sonsacando si su padre vive, si su hermano Benjamín vive. Es decir, las preguntas que le hace José a ellos son preguntas directas. De esta manera ellos le van explicando que, pues, quiénes son, que su padre vive, que vive también su hermano Benjamín, aunque no lo ha visto con los demás, pero lo que José quiere ver, como vamos a ver enseguida, es qué actitud tienen ahora sus hermanos, cómo van a reaccionar ante las dificultades. Es decir, él los conoce su actitud violenta, conoce también esa actitud de que no han tenido sensibilidad ni les ha importado dar ese gran disgusto a su padre. Entonces quiere saber ahora cómo van a reaccionar. Por una parte, él comprende que hay que educarlos y en medio del sufrimiento es como pueden profundizar y encontrarse con la realidad. Pero por otra parte podemos también pensar que José lo que no quería es que vengan, compran y se vayan y ya no tengan más contacto con él. Quiere mantener la presencia de ellos, quiere mantener el contacto con ellos, que no se les despisten, por decirlo así, que no se les vayan otra vez. Y por esto comienza por decirles pues que son unos espías, que han venido a ver los lugares frágiles y los lugares vulnerables del país. Y claro, ellos se defienden, diciendo lo que son. Para probarlo, les dice, pues os quedáis, que se vaya uno a buscar a vuestro hermano y los demás os quedáis aquí. Luego seguramente él comprende que uno solo no es una protección suficiente para traer a su hermano. Entonces va cambiando. Pero de entrada a todos los mete en la cárcel. Y ahí están en la cárcel durante 3 días. Repito, mirado superficialmente podría parecer una venganza, pero viendo todo el contexto vemos que no es una venganza ni muchísimo menos. Seguimos, del 18 al 20. Al tercero les dijo José: haced esto y viviréis, pues yo temo a Dios. Si en verdad sois gente buena, que se quede uno de los hermanos en la cárcel donde estáis, y los otros id a llevar trigo para remediar el hambre de vuestras casas, y me traéis a vuestro hermano menor, para probar la verdad de vuestras palabras, y no moriréis. O sea, vemos que pasados los 3 días, podemos pensar que en aquellos 3 días que los hermanos están en la cárcel, estarían pensando y dándole vueltas, ¿y por qué? ¿Por qué todo esto nos está pasando? Porque lógicamente ellos no entienden nada. En principio no entienden nada. Ellos no han hecho nada para que sospechen de ellos. Pero pasados los 3 días, como vemos, los manda a llamar José y les dice, pues para probar que efectivamente son gente honrada, pues que se quede uno el preso y los demás vayan, ¿no? No es esto lo que me dice. Veréis que yo soy, si de verdad soy gente buena, quede uno de los hermanos preso en la cárcel y los demás vais a llevarle el alimento. Es decir, no se puede dejar a toda la familia con necesidad hasta que ellos se decidan. Pero retendrá a uno. Fijémonos la reacción de los hermanos, es decir, ¿qué piensan los hermanos? Del 21 al 24. Ellos se dijeron unos a otros:
Ciertamente nosotros somos reos de culpa contra nuestro hermano, a quien vimos con angustia de su alma pedirnos compasión y no le escuchamos. Por eso ha venido a nosotros esta desventura. Rubén les dijo: ¿No os advertí yo diciéndoos, no pequéis contra el niño, y no me escuchasteis? Ved cómo ahora se nos demanda su sangre. Ellos no sabían que José les entendía, pues él les había hablado por medio de un intérprete. Alejóse José llorando, y cuando volvió les habló, y eligió a Simeón entre ellos, y le puso en hierros ante los ojos de los otros. O sea, podemos hacernos la imagen de la composición del lugar que diría San Ignacio, ¿no? Los hermanos, como que José les ha hablado hasta ahora, mostrándose como un auténtico egipcio a través de intérprete, como si no los entendiera. Ellos piensan que José no se está enterando de lo que ellos dicen entre ellos. Y fijémonos cómo los hermanos entre ellos reconocen que se portaron muy mal con José. Y aquí podemos ver una cosa que es manifiesta. Podemos pensar que cuando los hermanos decidieron deshacerse de José, pensaban que con eso se iban a quedar en paz, iban a quitarse el sufrimiento de ver esa preferencia de su padre hacia José, ese sufrimiento que le producía la envidia. Entonces, nos deshacemos de él y quedamos en paz. ¿Pero quedaron en paz? No, no quedaron en paz. Fijémonos que esto es un hecho. Pensar que haciendo las cosas, pecando, haciendo lo que Dios no quiere que hagamos, vamos a conseguir la felicidad y vamos a conseguir la paz, es un engaño del diablo, así de claro. No se consigue. Solo tenemos paz cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando nos comportamos como Dios quiere que nos comportemos. Entonces ellos ahora lo reconocen e incluso piensan que Dios les está castigando por eso, porque vieron con qué sufrimiento su hermano les pedía clemencia y ellos no le escucharon. Claro, todo esto lo escucha José y lógicamente revive toda aquella vivencia, todo aquel sufrimiento. Y entonces, como que es un hombre sensible. Fijemos que nos encontramos con José, que es una persona de una gran sensibilidad. Lo vamos a ver en más ocasiones. Por esa gran sensibilidad estaba pendiente de si sufrían uno, de ayudar a otros. Es decir, fijemos que es la diferencia del que solo está pensando en sí mismo y del que piensa en los demás, en la situación de los demás. Esto va desarrollando más esa sensibilidad, ese ser capaz de sufrir con. Entonces José, al revivir todo esto, no se puede contener y se va para no llorar delante de ellos. Y por lo tanto vuelve ya habiéndose controlado y deja preso a Simeón. Yo no sé si ustedes se dan cuenta por qué a Simeón. José ha visto, porque lo ha dicho él, Rubén ha dicho que él no tomó parte en aquella situación, que Rubén quiso defender a José, quiso devolverlo a su padre. Por lo tanto, esto no lo sabía José. El hecho de que tome como rehén a Simeón, podemos deducir que su intención era, en principio, dejarse a Rubén. Es decir, recordemos que Rubén era el mayor, es el primogénito. Era, por lo tanto, podríamos decirlo, la autoridad entre los hermanos. Entonces, este ha demostrado que no quiso hacerle daño a José, pues se queda con el siguiente, que es Simeón. Entonces, los demás se van para llevarle el alimento a su padre y al resto de la familia. Pero veamos la generosidad de José. Continuemos, versículos 25 al 28. Mandó José que llenaran de trigo sus sacos, que pusieran en el de cada uno su dinero y les diesen provisiones para el camino. Y así se hizo. Ellos cargaron el trigo sobre los asnos y se partieron de allí.
Abrió uno de ellos el saco para dar pienso a su asno en el lugar donde pernoctaron, y vio que su dinero estaba en la boca del saco, y dijo a sus hermanos: «Me han devuelto mi dinero, aquí está en mi saco». Quedáronse estupefactos, y unos a otros se decían temblando: «¿Qué será esto que ha hecho Dios con nosotros?». O sea, por una parte, fijémonos en la generosidad de José. Les devuelve a cada uno su dinero, evidentemente sin que ellos se enteren, pero además les da provisiones para el camino. Es decir, los trata como si fueran personas que él ayuda a que hagan bien el camino, ¿no? Como si fueran de la familia, por decirlo de alguna manera, o una amistad. No precisamente tratándolos como los ha tratado de espías y de gente con mala intención. Podemos imaginarnos pues, la sorpresa del que por el camino abre su saco para dar alimento, para dar comida a su asno y encuentra con que tiene el dinero en la boca del asno. Los demás de momento no lo abren. Pero claro, todo esto les sirve para todavía tener más miedo. ¿Por qué? Porque ellos, fijémonos que cuando se está en esa situación, es difícil que se piense en positivo, más bien se piensa en negativo. Es más fácil pensar en lo malo. Y por lo tanto es muy fácil decir, ¿ves? Nos han metido una trampa para que así nos traten de ladrones. Y esto les da todavía más miedo, les hace tener más temor de qué está haciendo Dios con nosotros. Es interesante ver su fe en Dios. Es decir, ver que detrás de todo está la mano de Dios. No es casualidad. Y ellos lo interpretan como que es Dios que les está castigando. ¿Y qué es lo que Dios querrá hacer con ellos? Con ese temor, pues llegan a casa y le cuentan todo a Jacob, como es lógico. Podemos seguir desde el 29 hasta el 35. Llegaron a Jacob, su padre, a la tierra de Canaán, y le contaron cuanto les había sucedido, diciendo: «El hombre que es el señor de aquella tierra nos habló duramente y nos tomó por espías de la tierra. Nosotros le dijimos: somos gente buena, no somos espías. Éramos 12 hermanos, hijos todos del mismo padre. Uno ha desaparecido, el más pequeño está con nuestro padre en tierra de Canaán». Y nos dijo el hombre, señor de la tierra: «Ved cómo sabré que sois gente buena. Dejad aquí a uno de vosotros, tomad con qué atender a las necesidades de vuestra casa y partid. Y traedme a vuestro hermano pequeño. Así sabré que no sois unos espías, sino gente buena. Entonces os devolveré a vuestro hermano y podréis recorrer la tierra». Cuando vaciaron los sacos, cada uno encontró el paquete de su dinero en la boca de su saco, y al ver los paquetes del dinero, ellos y su padre se llenaron de temor. O sea que le cuentan la realidad de cómo les ha tratado José, pero fíjense que es interesante el señor de la tierra. Así era como percibían la situación en la que se encontraba José. Era el dueño de toda la tierra, porque era efectivamente el que administraba todos los bienes, ¿no? Y la gran sorpresa cuando encuentran todos ellos en la boca del saco el dinero que llevaron para comprarlo. Y por lo tanto todos los hermanos como el mismo Jacob, pues se llenan de miedo. Porque claro, Jacob ve que es cierto, está viendo el dinero allá que se lo han devuelto. Pero le ha dicho claramente, si queremos volver tenemos que llevar a Benjamín. Y también podremos traer, por lo tanto, a Simeón. ¿Cómo reacciona Jacob ante este hecho que él no entiende, como no entienden sus hermanos? Podemos continuar del 36 hasta el final, del 38. Jacob, su padre, les dijo: «Vais a dejarme sin hijos. José desapareció, Simeón desapareció, y vais a llevaros a Benjamín. Todo esto ha venido sobre mí». Rubén dijo a su padre: «Haz morir a mis 2 hijos si yo no te devuelvo a Benjamín. Entrégamelo
y yo te lo devolveré. Él le contestó: no bajará mi hijo con vosotros. Su hermano murió y no queda más que él. Si en el viaje que vais a hacer le ocurre alguna desgracia, haréis descender en dolor mis canas al sepulcro. Ya como vemos, la reacción de Jacob es violenta. ¿Qué estáis haciendo? Me estáis dejando sin hijos. Y se niega rotundamente a que viaje Benjamín con ellos. Prefiere, podíamos pensar, pues bueno, con renunciar a Simeón, como ha renunciado a José, pero Benjamín no. Y es interesante ver que Rubén, que es el mayor, que es el primogénito, le dice que sale fiador, que incluso ahí tiene a sus hijos y él no, porque ya son todos casados, ¿no? Ahí tienes a mis 2 hijos, si no te devuelvo Benjamín, paga con mis hijos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, lo dice abiertamente. Pero sin embargo, Jacob no se fía de Rubén. Yo no sé si se acuerdan que precisamente Rubén pues dio un gran disgusto a Jacob. Y por lo tanto esto hace que no se fíe. No sé si se acuerdan. No se acuerdan. Fue el que, parece ser, para vengar a su madre, recuerden que la madre de Rubén es Lía, pues abusó de la esclava de Raquel. Y lógicamente esto fue un gran disgusto para Jacob. Y esto para Jacob le demuestra que no es de fiar. Por lo tanto, no acepta esa propuesta de Rubén. ¿Cuál será la consecuencia? Pues que bueno, los alimentos que han traído tienen para un tiempo, pero se acaba. Y la sequía continúa, porque eran 7 años de sequía. Finalmente, pues le dicen a su padre: tenemos que ir otra vez a comprar. Vamos al capítulo 43, versículos 1 al 7. Pero el hambre era ya muy grande en la tierra. Y cuando acabaron de comer las provisiones que habían traído de Egipto, les dijo su padre: volved y traernos algo que comer. Pero Judá le contestó: aquel hombre nos dijo terminantemente: no me veréis si no me traéis con vosotros a vuestro hermano menor. Si mandas con nosotros a nuestro hermano, bajaremos y te compraremos provisiones, pero si no, no bajaremos, pues el hombre aquel nos dijo: no veréis mi rostro a no ser que venga con vosotros vuestro hermano. Y dijo Israel: ¿por qué me habéis hecho ese mal de dar a conocer a aquel hombre que teníais otro hermano? Y le contestaron: aquel hombre nos preguntó insistentemente sobre nosotros y nuestra familia, y nos dijo: ¿vive todavía vuestro padre? ¿Tenéis algún otro hermano? Y nosotros contestamos según las preguntas. ¿Sabíamos nosotros que iba a decirnos: traed a vuestro hermano? O sea, aquí vemos cómo efectivamente José preguntaba directamente sobre su padre, sobre su hermano, y lógicamente ellos contestaban. Tenemos que cuando los hermanos de José, los hijos de Jacob, Jacob les dice que vaya nuevamente a Egipto a comprar comida, le dice claramente: no podemos bajar si no llevamos a Benjamín. Esto lo han visto muy claro, que la actitud de José en este punto es firme. El hecho de que Jacob les diga ir a comprar, podemos pensar que en sus idea era que, pues bueno, ahora ya en visto de la rotunda negación que había tenido anteriormente, pues que ahora no le volverían a proponer que tengan que llevar a Benjamín. Pero Judá se lo hizo muy claro: no, es que si no, no podemos bajar. Y claro, tenemos entonces esta sensación de impotencia de Jacob. ¿Por qué le habéis dicho que tenéis otro hermano? Y se lo dicen abiertamente aquí, como hemos leído, ¿no? Es que nos preguntó, ¿y qué sabíamos nosotros? Lo cual nos indica cómo José mantenía ese cariño especial a su padre y a su hermano Benjamín. Le preguntaba, y veremos que le se vuelve a preguntar una y otra vez: si vive todavía vuestro padre. Y por el hermano pequeño, que era su hermano de padre y de madre, digámoslo así. Y ahora será Judá
el que le dice a Jacob que él saldrá responsable. Podemos leer del 8 al 10. Y Judá dijo a Israel, su padre: deja ir al niño conmigo, para que podamos ponernos en camino y podamos vivir y no muramos nosotros, tú y nuestros pequeños. Yo te respondo de él, tú le reclamarás de mi mano, y si no te lo vuelvo a traer y te lo pongo delante, seré reo ante ti por siempre. Si no nos hubiéramos retrasado tanto, estaríamos ya 2 veces de vuelta. Israel su padre les dijo: sí, es así, haced esto. Tomad de los mejores productos de esta tierra en vuestro equipaje y bajádselos al hombre aquel como presente. Un poco de tragacanto, un poco de miel, astrágalo, láudano, alfónsigos y almendras. Que hemos leído también el 11. Entonces, ¿quién sale? Sale en este caso como garante Judá. Y entonces le dice que se lo reclame a él. Es decir, él sale responsable. Y además le hace ver que si no se hubiera opuesto, ya estarían de vuelta y tendrían nuevamente alimentos. Finalmente, pues vemos la reacción de Jacob. Si os fijáis, aquí le llama Israel. ¿Os acordáis por qué tiene el nombre de Israel? Por el ángel, ¿no? Exacto, o sea, recordad que con en aquel momento en el que Jacob regresaba de Padán Aram hacia Canaán, hay aquel momento en el que tiene que enfrentarse a su hermano y él tiene esa lucha, tiene aquella lucha durante la noche, que en el fondo es una lucha de oración, y es allí cuando el ángel, o Dios a través del ángel, le cambia el nombre. Y siempre en la Biblia, cuando hay un cambio de nombre, indica una relación especial con Dios. Entonces le llamó Israel. Y por eso vemos que lo mismo le llaman Jacob como le llaman Israel. Bien, entonces Israel decide, bueno, vale, si no hay otra solución, pero llevad a vuestro hermano, pero al mismo tiempo quiere pues que le lleven un presente importante de lo mejor de su tierra que ellos tienen. Y juntamente con el presente, si queremos seguir leyendo desde el versículo 12, podemos leer hasta el versículo 15. Tomad dinero de nuevo, y el que hallasteis en la boca de vuestros sacos, devolvedlo, pues quizá ha sido un error. Tomad a vuestro hermano e id, y volved a ver a aquel hombre, que el Dios omnipotente os haga hallar gracia ante ese hombre, para que deje volver a vuestro hermano y a Benjamín. Cuanto a mí, si he de verme privado de mis hijos, sea. Tomaron ellos el presente y el dinero doble y a Benjamín, y bajaron a Egipto, y se presentaron a José. Vemos la reacción de Jacob. Ve que no hay otra solución, pues que Dios omnipotente os haga volver. Es decir, se lo deja en manos de Dios, y si me tengo que quedar sin hijos, pues que sea. Es decir, en el fondo, si os fijáis, es un poco una actitud pesimista. Todo lo ve perdido. Pero sin embargo mantiene la confianza en Dios. Es Dios el que decide, es Dios el que lleva las cosas de su mano, y por lo consiguiente, ¿qué le dice? Pues bueno, primero hay que procurar deshacer el posible error que ha habido. Por lo tanto, además de llevarles regalo, devolverles el dinero. O sea, llevarán por lo tanto el doble. Le llevarán el que les devolvió José y además otra cantidad para comprar una vez más alimentos para la familia. Y de esta manera, pues Jacob se resigna a que se vaya con ellos Benjamín. Y efectivamente llegan a Egipto y se presentan ante José. Es decir, fijémonos que era, por lo tanto, José el que llevaba todo lo que era distribución de todos estos bienes que habían acumulado. O sea, estaba en primera fila. Y por lo tanto pudo reconocer y ver que vuelven nuevamente sus hermanos, ahora ya con Benjamín. Y en el momento que José ve que viene Benjamín, pues
es interesante ver cómo organiza este encuentro. Versículos 16 al 24. Apenas vio José con ellos a Benjamín, dijo a su mayordomo: «Lleva a casa a esos varones y prepara una buena comida, porque comerán conmigo a mediodía». El mayordomo hizo lo que le ordenó José y condujo a aquellos hombres a casa. Mientras los llevaba a casa de José, llenos de temor, se decían: «Es por lo del dinero que volvió en nuestros sacos por lo que nos traen aquí para asaltarnos, caer sobre nosotros y hacernos esclavos con nuestros asnos». Acercándose al mayordomo, le dijeron a la entrada de la casa: «Perdone, mi señor, nosotros vinimos ya una vez a comprar víveres. Al llegar al lugar donde a la vuelta pasamos la noche, abrimos los sacos y vimos que el dinero de cada uno de nosotros estaba justo a la boca de nuestros sacos. Hemos vuelto a traerlo con nosotros y traemos al mismo tiempo otra cantidad para comprar provisiones. Nosotros no sabemos quién puso el dinero en nuestros sacos». «Que la paz sea con vosotros», les dijo el mayordomo. «No temáis. Ha sido vuestro Dios, el Dios de vuestro padre, el que os puso ese tesoro en los sacos. Yo recibí vuestro dinero». Hizo traer con ellos a Simeón y después de hacerlos entrar en la casa, les dio agua para que se lavaran los pies, y dio también pienso a los asnos. Sabemos la reacción de José, que indica esa generosidad y ese amor que mantiene a sus hermanos. Les manda a su mayordomo que los lleve a su casa y que va a comer con ellos. Por parte de José hay una gran generosidad. Pero ¿cómo lo interpretan los hermanos? Todo en sentido negativo. Vemos que piensan: ahora eso es por lo del dinero. Ahora van a caer sobre nosotros y nos harán esclavos a nosotros y a nuestros asnos. O sea, todo perdido. Y por esto, pues con toda delicadeza se acercan al mayordomo y le dicen: «Mira, mi señor, que ya hemos venido, que nos han devuelto el dinero, pero aquí lo traemos otra vez, porque nosotros no sabemos cómo fue que nos vino el dinero». Y si nos damos cuenta, el mayordomo está muy bien aleccionado. Es un egipcio, sin duda alguna, pero se ve que sintoniza bastante con José. Y entonces le dice: no, vuestro dinero nos llegó, ya nos vino, no pasa nada, será vuestro Dios el que os lo ha puesto. Y les habla del Dios de vuestros padres. Recordemos que los pueblos paganos pensaban que cada pueblo tenía su Dios. Por lo tanto, los egipcios tenían su Dios o sus dioses, y los hebreos tenían su Dios, el Dios de sus padres. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Por lo tanto, ese vuestro Dios ya, digamos, nos lo dio, o más bien será el que os dio este dinero a vosotros. Por lo tanto, dadle gracias a Dios. Es Él el que os lo ha dado. Vosotros tranquilos, que no ha pasado nada, que todo está en orden. Y todavía, para que tengan más tranquilidad, más paz, les devuelve a Simeón. Entonces se encuentran ya todos ellos, pero claro, con la incógnita, con el temor de por qué nos llevan a casa del Señor de la Tierra. Pongamos esto del Señor de la Tierra entre comillas, ¿no? Porque es como interpretan, ven a José. No tienen conciencia ni remota de que pudiera ser su hermano. Sigamos, desde el versículo, hemos leído hasta el 24, del 25 hasta el 34. Ellos prepararon su presente, esperando que viniera José a mediodía, pues habían sido advertidos de que comerían allí. Vino José a casa y le presentaron el regalo que habían traído con ellos, postrándose ante él rostro en tierra. Él les preguntó si estaban buenos y les dijo: «¿Vuestro anciano padre, de quien me hablasteis, está bien? ¿Vive todavía?» Ellos le contestaron: «Tu siervo, nuestro padre, está bien, vive todavía», y se inclinaron profundamente. José alzó los ojos y vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: «¿Es este vuestro hermano menor, de quien me habéis hablado?»
y añadió: «Que Dios te bendiga, hijo mío». Apresuróse José a buscar dónde llorar, pues se conmovieron sus entrañas al ver a su hermano, y entró en su cámara, y allí lloró. Salió después de haberse lavado la cara, y haciendo esfuerzos por contenerse, dijo: «Servid la comida». Sirvieron a José aparte a sus hermanos, y aparte también a los egipcios que comían con él, pues los egipcios no pueden comer con los hebreos, por ser esto para ellos cosa abominable. Pusieron a los hermanos de José frente a él, el primogénito según su primogenitura, y el más joven según su edad, y se miraban atónitos unos a otros. Cuando les pusieron delante las porciones, la de Benjamín era 5 veces mayor que la de cada uno de los otros, y bebieron y estuvieron muy alegres en compañía suya. Como ven, esto parece una novela, ¿no? Una novela rosa. Tenemos la manera como José acoge a sus hermanos sin darse a conocer de momento. Y una vez más nos damos cuenta cómo efectivamente se cumple al pie de la letra los sueños de José. Tenemos a todos los hermanos que le presentan este obsequio que le traen y se postran rostro en tierra. Y es interesante cómo nos describe la manera como se desarrolla la comida. Primero, si os habéis fijado una vez más, se ve esa sensibilidad de José, que cuando ve a su hermano Benjamín, pues una vez más no se puede contener. Pensemos cuánta añoranza y cuánto sufrimiento tuvo que haber tenido José durante aquellos largos años, acordándose de su padre, acordándose de sus hermanos y sobre todo de Benjamín. Entonces, ahora los tiene allí, ve a Benjamín y no se puede contener. Se nos dice que se va a su habitación, allí llora, se desahoga, luego se lava la cara y vuelve. Y entonces, como les decía, tenemos cómo se organiza la comida. Es típico de la manera como, según los escritos, actuaban los egipcios. O sea, tenemos el que es el que hace la comida, el que invita a comer, es el jefe de la casa, pues está en una mesa aparte. Enfrente de él está la mesa donde ha colocado a sus hermanos. Y para gran desconcierto de ellos, se dan cuenta de que los han puesto por orden de edad. Empezando por el mayor y terminando por Benjamín el menor. Y claro, se miran y no entienden cómo es que nos han colocado tan bien. Y aparte están los egipcios, que diríamos de la corte de José. Porque los egipcios pues no querían comer con los hebreos, era abominable para ellos, ¿no? Porque, entre otras cosas, porque los hebreos sacrificaban animales que para los egipcios eran sagrados, por lo tanto esto les repugnaba a ellos. Y lo habitual, lo normal era pues que el anfitrión, el que hacía la invitación, ponían a su lado una mesa auxiliar, diríamoslo así, y él iba sirviendo y luego los criados lo llevaban a los comensales. De esta forma, José le pone mucho más a Benjamín que al resto de sus hermanos. Y esto también le sorprende, porque esa distinción hacia Benjamín. Pero se ve que es una comida pues muy amigable, muy bien, muy en paz. Comen y beben y están alegres, estuvieron muy alegres en compañía de José. Pero ahora fijémonos en la orden que da José a sus criados, a su mayordomo, para despedir y dar todas las cosas que ellos han venido a comprar a sus hermanos. Podemos ver los versículos 1 al 3. José dio orden a su mayordomo de llenar cuanto pudiera de víveres los sacos de aquellas gentes y de poner el dinero de cada uno en la boca de su saco. Pon también mi copa, le dijo, la copa de plata, en la boca del saco del más joven, juntamente con el dinero. El mayordomo hizo lo que le había mandado José. Despuntaba el alba cuando despidieron a los hebreos con sus asnos. O sea, aquí vemos la orden que da José a su mayordomo. Como vemos, es el hombre de confianza,
de José. Nuevamente le devuelven el dinero en los sacos, pero además en el saco de Benjamín meten la copa de José, en la que José bebía. Sin duda alguna, la intención de José al hacer esto, como veremos, es probar a sus hermanos. Probar a ver cómo van a reaccionar sus hermanos. Y yo creo que el mismo José tuvo una gran sorpresa grata al ver cómo reaccionan sus hermanos. Porque claro, como dije antes, él ha visto cómo han reaccionado sus hermanos, deshaciéndose de él y causando ese gran sufrimiento a su padre. ¿Serán capaces ahora de nuevamente darle ese disgusto a su padre? Por lo tanto, no es venganza, es una prueba, a ver cómo reacciona. Y además, que no se vayan. Versículo 4 al 6. Habían salido de la ciudad, pero no estaban lejos, cuando José dijo a su mayordomo: «Anda y sal en persecución de esas gentes, y cuando los alcances diles: ¿por qué habéis devuelto mal por bien? ¿Por qué me habéis robado la copa de plata? Es donde bebe mi señor y de la que se sirve para adivinar. Habéis obrado muy mal». Cuando los alcanzó, le dijo estas mismas palabras. O sea, tenemos pues que el mayordomo, repito, muy bien aleccionado por su señor, cuando ya se han marchado, corren al encuentro de todos ellos. Y la intención es, repito, declararles ladrones. ¿Por qué? Le dice: ¿por qué me habéis robado la copa de plata? Y además dice la copa en la que su señor bebía y le servía para adivinar. Es decir, fijamos qué bien lo presenta, como si José fuera uno de tantos adivinos de los egipcios, que muchas veces pues valían de su copa, de su bola de cristal, dicen otros, ¿no? Para adivinar. Puesto que tenía fama de ser el que lo sabía todo, el que lo adivinaba. ¿Cómo reaccionan los hermanos? Veamos los versículos 7 al 12. Ellos le contestaron: «¿Por qué habla así mi señor? Lejos de tus siervos hacer semejante cosa. Hemos vuelto a traerte desde la tierra de Canaán el dinero que hallamos en la boca de nuestros sacos. ¿Cómo íbamos a robar de la casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en cuyo poder sea hallada la copa, muera, y seamos nosotros también esclavos de tu señor. Bien está, sea como decís, aquel a quien se le encuentre la copa será mi esclavo, y vosotros seréis inocentes. Bajó cada uno a tierra su saco a toda prisa, y lo abrió». Vemos pues que ellos no tienen conciencia de haber hecho nada de ese tipo que le dice el mayordomo. Por lo tanto, como piensan que son inocentes, que realmente no han robado, y la prueba dice de que nosotros no tenemos intención de llevarnos nada de la casa de tu señor de oro, es que te hemos traído el dinero. Recordemos que el dinero no eran ni talones, ni billetes, sino que eran objetos, eran lingotes con mucho caso. Por lo tanto, tenían plata, ¿cómo lo íbamos a robar? Y por lo tanto, ellos deducen, pues aquel, búscalo, convencido de que no lo iban a encontrar, y aquel que lo tenga, pues que muera. Y nosotros nos quedamos como esclavos. No olvidemos que se consideraba esta copa un poco de tipo sagrado, con aquella mentalidad pagana, ¿no? Y según la ley, cuando era un robo, sagrado, había pena de muerte. Por lo tanto, pues, si en quien lo encuentre, pues que muera. Evidentemente no esperan encontrarlo en el saco de Benjamín, porque ellos efectivamente todos bajan su saco para que lo busque. ¿Podemos continuar? El mayordomo los reconoció, comenzando por el del mayor y acabando por el del más joven,
y se halló la copa en el saco de Benjamín. Rasgaron sus vestiduras, cargaron de nuevo los asnos y volvieron a la ciudad. Judá llegó con sus hermanos a la casa de José, que estaba allí todavía, y postráronse rostro a tierra. José les dijo: ¿Qué es lo que habéis hecho? ¿No sabíais que un hombre como yo había de adivinarlo? Judá respondió: ¿Qué vamos a decir a mi señor? ¿Cómo hablar? ¿Cómo justificarnos? Dios ha hallado la iniquidad de tus siervos, y somos esclavos tuyos, tanto nosotros como aquel en cuyo poder se ha hallado la copa. Lejos de mí hacer eso, dijo José. Aquel a quien se le ha encontrado la copa será mi esclavo. Vosotros subiréis en paz a vuestro padre. Bueno, vemos hasta qué punto José prueba a sus hermanos. Judá, como todos los demás, desconcertado. Recordemos que Judá había salido garante ante su padre de José. Pues dicen: ¿volver a casa sin Benjamín? No, pues todos esclavos. Nos quedamos todos como esclavos. No podemos demostrar, no sabemos qué es lo que ha pasado, pero efectivamente se ha encontrado la copa, pues no podemos mostrar que somos inocentes. Pero la reacción de José: no, todos no. Es decir, se presenta como un hombre justo. Aquel en cuyo saco estaba la copa será que se queda esclavo, vosotros iros y llevar a vuestras familias. O sea, este es el malo, vosotros sois inocentes. ¿Cómo van a reaccionar sus hermanos? Esto es lo que le interesa a José. ¿Qué van a hacer? No sé si nos da tiempo. Pues esto lo tenemos que dejar para el próximo día. Intriga. La reacción de los hermanos y la reacción de José la dejaremos para el próximo día. Bueno, de todas maneras me imagino que todo lo vais a leer, porque además lo sabemos, ¿no?